Salmo 86, versículo 5 dice de esta manera en el nombre de Jesús. Amén. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Amén. Y grande en misericordia para todos los que te invocan. Señor amado, Dios santo, pedimos que le añadas bendición a este versículo, que sea de ayuda para nosotros, que hoy día estamos aquí para orarte y bendecirte, Jesús. Te pido que en el nombre de Jesús sea fortaleza en tu glorioso nombre. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Sabemos que orar al Señor, invocar su nombre, va a ser la forma más directa de comunicarse con Él. Y esto lo es para los que son sus hijos. Quiero que más o menos usted haga un pequeño ejemplo de lo que fue la creación, el Señor en la creación. Cuando el Señor creó a Adán, el Señor tenía comunicación directa con él. Así es. Ahora, Adán saliendo del Edén fue tremendamente triste para él y fue un cambio radical porque ya no podía hablar con el Señor. Imagínense las grandes conversaciones que habrá tenido Adán con el Señor. A tal punto que de generación tras generación los siervos hablaban de lo que el Señor hizo y cómo fue el Dios como Padre. ¿Qué haríamos nosotros sin hablar con el Señor? ¿Qué sería de nosotros si no pudiésemos comunicarnos con Él? Por eso es que aparte de las oraciones de la mañana y de la tarde, de la noche, cuando oramos a Dios en muchos otros momentos, cuando leemos la Biblia en reuniones, cuando nos encontramos con dificultades, buscamos la dirección del Señor a través de la oración. Orarle al Señor tiene que ser la parte más importante de nuestra vida, porque ¿cómo podríamos nosotros hacerle una devolución al Señor acerca de lo que Él hace hacia nosotros? ¿Cómo podríamos decirle al Señor cuán importante es Él para nosotros? Si no es a través de la oración. ¿Cómo podríamos nosotros quebrantar nuestra alma, nuestro corazón, si no es en la oración? La única forma que tenemos de decirle al Señor cuánto le amamos es en la oración. Es por eso que quiero que veamos 4 puntos de la oración, para que nosotros sepamos, porque nadie nos puede enseñar a orar. A usted nadie le puede enseñar a orar. Nadie a usted puede indicarle qué tiene que decir ni qué repetición tiene que hacer. Lo único que uno le puede decir es lo que el Señor dejó como señal para que nosotros sepamos cómo llegar a Él. Y el primero está en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Y mi hermana Carmen me parece que lo tiene. Amén. Señor Jesús la bendiga y la escuchamos. El 18 es del 9 al 14. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dios, hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el otro que se humillara será ensalzado. Amén. Enaltecido. Amén. Enaltecido. Amén. Si vemos como primer punto que es fácil ver en la parábola que el Señor Jesús
aprobó la oración del publicano y detestó la del fariseo. Así es. Eso es porque este último trataba de lucirse y hacer una exhibición de sí mismo y enumerar sus acciones para Dios. Y hoy en día son muchos los que se creen que por ser hijos de Dios pueden hacer la oración de intercesión por los demás, pero nunca han orado por sí mismos. ¿Cómo nosotros podríamos justificarnos frente al Señor? ¿Cómo podríamos nosotros estar en el lugar de donde una vez nosotros fuimos creados? Porque nosotros fuimos creados a través de una oración, hermano. Amén, Señor. Hubo alguien que oró por ti, hubo alguien que, aleluya, te enseñó del camino y el Señor puso eso en el corazón de Él para que nosotros tuviésemos un día aquí. Amén, sí, Muchos de los que estamos aquí un día conocimos al Señor y somos la oración para que volviéramos. Amén, Señor. Muchos fuimos creados a través de esa oración. Nombre, Jesús, aleluya, santo es tu nombre. Pero aquí el fariseo, este hombre, se sentía mucho delante del Señor. ¿Por qué? Porque llevaba sangre hebrea. Se colocó a sí mismo en una posición tan alta, incluso al mismo nivel que el Señor. ¿Sabe qué? Negociaba con el Señor. Se atribuyó el mérito de la obra de Dios y carecía de la más mínima piedad ante el Señor. A tal punto, hermano, a tal punto, que era de los que, aleluya, declaraban las cosas. Cuídese, hermano, de declarar. Porque nosotros no somos quienes para declarar frente al Señor para que el Señor lo haga. Nosotros somos hijos de Dios para que Él haga su voluntad. Amén. Así es, ¿verdad? Porque la única voluntad perfecta es la de nuestro Señor. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Qué podríamos nosotros provocar delante del Señor para que el Señor tuviera que hacer lo que a usted se le ocurra? El fariseo se puso frente a los demás. ¿Para qué? Para que todos viesen que él era un sabio. Hermano, a veces ni la palabra con más experiencia es algo frente a un corazón quebrantado. Este recaudador del impuesto ni siquiera se atrevía a decirle algo delante del Señor porque se sabía que delante de él no era nada. ¿Sabe qué? Muchas veces la palabra del Señor dice que no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos mal. Porque ni siquiera pedimos por nosotros mismos primero. Señor, estoy limpio delante de ti. Señor, perdóname. Señor, perdona mi condición. Y yo creo que cuando el Señor haga ello, el Señor podrá responder nuestra oración. Amén. Segundo punto. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Quien lo tenga listo, me dice. Amén. En el nombre del Señor Jesús, hermana Tani. En el nombre de Jesús dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Amén. Orar a Dios hay que hacerlo con sinceridad y honestidad. Amén. ¿Y por qué tiene que ser de esa manera? Porque el Señor al altivo lo mira de lejos. Es verdad. ¿Sabe que la oración tiene que ser con un corazón contrito y humillado? Esas oraciones aprendidas y subidas de tono para que todos sepan la posición oral que tiene cada uno, de la oratoria que tiene ese hermano para poder repetir tanta palabra linda. Ayúdanos. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros nos vemos nuestras caras, nos vemos nuestras vestimentas, pero nosotros no vemos el corazón de ninguno. Es verdad. Ayúdanos, buen Pero el que está delante de nosotros se pone de aquí y mira los corazones. Amén. Así es, Señor. Aleluya.
Si no hay corazón contrito y humillado, el Señor no escucha esa oración. El Señor no escucha esa oración. Cuando el pueblo estuvo 400 años, el pueblo de Hebreo estuvo 400 años preso. Estaban encarcelados, eran esclavos. El Señor escuchó la oración de ellos porque había corazón quebrantado. El Señor necesita corazones quebrantados. Es por eso que el Señor Jesús dijo que los fariseos eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados, que sus oraciones también eran hipócritas, detestables para el Señor. Porque al Señor no le gusta la vanagloria. Al Señor no le gusta que salgamos. Hoy en día se usa tanto las redes sociales para decir, estamos haciendo tal y tal cosa, hermano. El Señor todavía honra a que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Si queremos ser bendecidos, en nosotros tiene que haber humildad. Cuando oramos en las reuniones no le hablamos a Dios de nuestras verdades, dificultades o problemas. Ni le hablamos del corazón, y muchas veces nosotros tenemos que primero llegar frente al Señor. Me recuerdo de la oración de Jabes, que cuando él puso por delante al Señor, dice, mira mi condición. Todos los que oraron y fueron escuchados por el Señor, primero le dijeron, Señor, mira mi condición. Porque ciertamente no somos perfectos. Ciertamente no podemos, aleluya, hacer cosas que estén por sobre nosotros, porque seguimos siendo vasos y vasos de barro. Para que lo que hay en nosotros sea la luz del Señor mostrándose. Tercer punto. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Quien lo tenga le puede dar lectura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Fíjese. La voluntad del Señor primeramente en el cielo. Amén. Para orar tenemos que hacer la voluntad del Señor. Amén. Así es, Señor. Muchos piensan pero es que yo estoy en la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros? Que estemos en su camino. Que hagamos su palabra, que honremos su palabra y que hagamos su camino. El Señor escuchará la oración de alguien que está haciendo su propia voluntad y no la del Señor. De alguien rebelde que dice, no, es que yo no puedo. Hermano, nosotros somos hechura del Señor. Pablo dijo, ¿cierto?, que en el Señor somos nuevas criaturas. Y tenemos que seguir siendo nuevas criaturas, ¿sabe, hermano? Tenemos que rendirnos a los pies del Señor, hacer su voluntad, no la voluntad de nosotros, no ir a donde nosotros queramos, a la voluntad del Señor. Si hoy día estamos en un día de oración, hermano, tenemos que ser partícipes de esa oración. Hermano, se ha propuesto, todos están ayunando, nosotros nos toca este jueves ayunar, hermano, tiene que participar de ese ayuno. Haga la voluntad del Señor. Muchos no hacen la voluntad del Señor, porque simplemente no se quieren valer del que está por delante, ni del pastor, ni del director, ni de nadie, no. Quieren hacer lo que ellos quieren. Hermano, tenemos que ser respetuosos, así como el Señor dijo, haga su voluntad en el cielo, porque los ángeles respetan al Señor. Yo le voy a poner un puro ejemplo. Sale en el libro de Judas, que de repente vino el enemigo, el diablo, a pelear por el cuerpo de Satanás. ¿Cierto? ¿Quiénes saben de eso? ¿Qué es la escritura, hermano? Abre el libro de Judas, hermano Carlos.
¿Cuánto dijo juez? El libro de Judas. El libro de Judas no le voy a decir capítulo porque tiene un solo capítulo, mi hermano Carlito. Cuando lo encuentre, dijo. Libro de Judas. ¿Ustedes saben por qué hay un libro de Judas en la Biblia? No es Judas Iscariote. No es Judas Iscariote. Pero está puesto el nombre Judas para que sepa usted que siempre, siempre va a haber alguien que va a traicionar al Señor. Y lo dicen no solamente los escritores, sino que lo dicen todos los pensantes bíblicos. Porque este libro nos va a hablar acerca de traición. Nos va a hablar acerca de traición. Y a muchos no les gusta predicar Judas. Porque no les gusta disciplinar. No lo encuentro, pastor. ¿Cómo? No lo encuentro. Dice el libro de Judas, está hermano Carlitos, antes de Apocalipsis. Y dice así en el nombre de Jesús, libro de Judas, capítulo, el único capítulo que hay, el versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, pero qué? Pero si estamos hablando del arcángel Miguel, uno de los que peleaba principalmente en el trono del Señor. Era un querubín, era el protector, el que está al lado del trono, el que protege, el que es sumiso y hace la voluntad del Señor. Pero cuando vio a Satanás, dice que no se atrevió a proferir nada en contra de él. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, antes que existiera Miguel protegiendo ese trono, lo hacía Satanás. Y Satanás fue el ángel de luz, creado por el Señor, como dice en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, y era de los principales hechos para adorar al Señor y protectores del trono. Y Miguel Ángel, aún luchando por el cuerpo de Moisés, mostró su respeto. Y lo único que le dijo: el nombre del Señor te reprenda. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra vida estamos sujetos a la voluntad que ha impuesto el Señor. Hermano, tenemos que hacer la voluntad del Señor. No puede usted orarle al Señor si no hace su voluntad, porque su oración no va a ser escuchada. Pongámonos en la voluntad del Señor. Porque desde que la humanidad fue corrompida por Satanás, Dios ha estado obrando porque Él quiere salvarnos. Él quiere que usted se salve, hermano. Él quiere que usted no pierda la corona que un día Él le entregó. Él no quiere que todo lo que hayamos hecho hasta el día de hoy sea en vano, hermano. Que pase alguna cosa y que por alguna cosa que usted se quede y simplemente se quedó, porque nadie sabe su venida. Imagínese que haya dejado de hacer la voluntad del Señor y se encuentre en un pecado y justo venga el Señor, hermano. ¿Qué va a pasar con usted? El Señor quiere que nos sujetemos a su voluntad. Y Él pide que cuando nosotros oremos, pidamos que Él haga su voluntad en nosotros. Cuarto punto. Orar a Dios con perseverancia y resolución y no jamás perder la fe. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Señor Jesús le bendiga a quien lo tenga. Mi hermano Carlito lo tiene, Señor Jesús lo bendiga. En nombre de Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso porque algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí:
aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: ¿oír lo que dijo el juez injusto? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará un responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Esta parábola y como 4 puntos de la oración nos muestra que cuando oramos a Dios para buscar la voluntad, a pedir algo, no podemos tener prisa y que el Señor haga cuando nosotros deseemos. Nos recuerda que el tiempo del Señor es perfecto. Esta parábola nos habla acerca de cómo tiene que ser nuestra oración. La oración del justo puede mucho. Fíjese que hay tanto detrás de ello. La oración del justo, hermano, porque usted cuando fue hecho hijo de Dios, pasó a ser justo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, mi hermano, que tenga cuidado, mucho cuidado de lo que ora. Mucho cuidado de lo que ora. Porque muchas veces nosotros decimos: Señor, ayúdame con mi hijo. Ayúdame porque es rebelde, ayúdame porque ha hecho tal y tal cosa. Hermano, usted le pide al Señor que su hijo rebelde vuelva, pero usted puso autoridad en su hijo. Hay oraciones, Señor, cambia a mi hija, cambia que ella sea y se vuelva a ti. Y resulta que a la hija le aceptamos que haga todas las cosas que quiera. Nosotros muchas veces somos atrevidos en lo que oramos. Mucho cuidado en lo que oramos, porque Dios es un Dios justo. Muchas veces yo he escuchado de oraciones que piden por una persona que va a llegarle la condena. Hermano, si esa persona está en la cárcel es porque algo hizo. No podemos orar por una condena, hermano, porque el Señor dice que nos tenemos que regir por las leyes terrenales. Es verdad, ayúdanos. Y aquel que hizo algo tiene que pagarlo. Ayúdanos con Dios. Cumplir con la ley. Cumplir con la ley. Ayúdanos con Jesús. Muchas veces pedimos cosas que son tan equívocas, hermanos, porque ¿sabe qué? Nos hemos olvidado que Dios es el juez justo. Es verdad, Dios amado. Que si nosotros le pedimos al Señor, cuando usted le pida por un hijo rebelde, pídale al Señor la fuerza para corregir primero usted a su hijo. Es verdad, ayúdanos Jesús. Cuando pidamos por ello, pidamos para que ese joven se arrepiente y conozca al Señor. Que le dé la sabiduría al papá. Hagamos nosotros la voluntad del juez justo. Porque Dios es un Dios justo, hermano. Dios es un Dios justo. Y Él quiere oración de su pueblo, ¿sabe cómo? Primero con un corazón quebrantado. Y que estén siempre en la voluntad del Señor. Nuestras súplicas tienen que estar en línea con su voluntad. Así es, con Jesús. Al Señor no le podemos pedir cosas que sean chuecas. No le podemos pedir cosas que sean engaños. No podemos pedirle al Señor que nos dé cosas a través de una estafa. No podemos pedirle al Señor que nos regale algo si nosotros sabemos que en nuestra vida tenemos que ganarnos las cosas. Es verdad. Él es el que bendice. Él es el que bendice. Es verdad, Jesús, ayúdanos. Y su palabra dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Él añadirá lo que Él quiera darnos. Hoy en día se hacen oraciones por la economía, sí. Tenemos que orar por la economía, pero también tenemos que orar para que nosotros sepamos administrar lo que el Señor nos está dando. Así es, buen Dios. ¿Sabe qué? La oración en estos 4 puntos nos dice que tiene que empezar por nosotros primero. Y saber direccionar que por qué está ocurriendo esto. Póngase de pie. ¿Lo había visto desde ese punto de vista? Aleluya, ayúdanos con Jesús. A veces, ¿sabe qué? A veces
nosotros pedimos y creemos que somos la iglesia de la fe. Hermanos, sí somos iglesia de fe, pero también somos de conocimiento. Y si no conocemos al Dios que le pedimos, ¿cómo podrá Él darnos? Sí, Señor, en verdad. Ayúdanos, Jesús. Cada punto nos dice que primeramente tenemos que ponernos en la fuente. ¿Y saber cuál es nuestra fuente? Quebrarnos frente a Él para que el Señor mire nuestra condición. Al Señor no le puedo decir que sea bueno con la vecina, porque el que tiene que ser primero bueno con la vecina es usted. Amén. Así es. Al Señor no le puedo orar solamente por sanidad por los demás, porque también tiene que haber preocupación mía en ellos. El Señor dijo, sed bueno porque yo soy bueno. Sed santo porque yo soy santo. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Mi Dios, vamos a continuar orando. Te pedimos que en el nombre de Jesús nos puedas bendecir. Esta semana se llama la semana de intercesión. Y mi Dios bendito, para que nosotros podamos ser intercesores. Primeramente nos ponemos a tus pies. A tus pies, Señor. Para que saques todo lo que no nos conviene. Para que saques todo mal pensamiento. Para que saques toda vanagloria. Para que saques, aleluya, cualquier vicio del mundo. Para que saques cualquier vicio, Señor Jesús, de nuestro, aleluya, de nuestro egoísmo, Señor. Y que en el nombre de Jesús podamos ponernos frente a ti, Señor, tal y cual tú nos has hecho. Oh, mi Jesús, aleluya. Es que tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero también dice que de todas ellas nos librarás tú. Amén. Sí, Jesús, Creo fielmente a tu palabra. sí, Señor. Que así como un día, aleluya, Ana oró, mi Jesús, y su oración fue recordada por los siglos de los siglos, y sigue siendo recordada hasta el día de hoy. Porque ella, Jesús, solamente murmuraba, solamente hablaba. Jesús hacía sus adentros y te decía, Señor, yo no soy nada, mi Dios, yo no soy nada. Pero tú lo eres todo, Padre, tú lo eres todo y tú lo puedes hacer. Creo, mi Dios, en esa oración, mi Dios. En esa oración, mi Dios, aleluya. Bendito Jesús, aleluya. Como un día lo hizo Salomón, Señor bendito. Que de todas las cosas que pudiéramos dar, Señor Jesús, danos sabiduría. Para poder, Señor Jesús, ser tus hijos. Para poder ser parte tuya de tu cuerpo, Padre mío. Tú eres la cabeza de esta iglesia, mi Dios. Tú eres la cabeza de esta iglesia, Señor. Y si esta iglesia tiene que crecer, mi Dios, tiene que ponerse a los pies del Señor, a los pies de Cristo, a los pies de la voluntad del Padre, a los pies, Señor Jesús, tuyo. Como un día, mi Jesús, hicieron esas mujeres, aleluya, que se abrieron camino y fueron frente a ti, mi Dios, y lavaron tus pies con sus lágrimas. Se pusieron a tus pies, Señor, así, mi Dios. Aleluya. Quebrar el frasco de alabastro, quebrar, aleluya, lo que somos nosotros para poner nuestra esencia, mi Dios, en tus pies. Y sea un perfume agradable, mi Dios. Palabras que vengan del alma, palabras que vengan de un corazón quebrantado, de un corazón humilde, mi Dios, aleluya. Porque tú no quieres altivez en tu iglesia, mi Dios. Tú quieres un pueblo humilde. Del libro de Crónicas, Señor, invocaste, dijera, si mi pueblo se humillara. Si mi pueblo se humillara, mi Dios. Había un pueblo que no se humillaba, un pueblo que, aleluya, se sentía grande, un pueblo que solamente porque tú, mi Dios, lo habías elegido, ya se creían, mi Dios, salvo. Quita ese espíritu de tu pueblo en el nombre de Jesús.
Y sigamos siendo el pueblo que se humilla. Aleluya, que busca tu voluntad. Aleluya, que se pone Jesús en la misma dirección. Aleluya, que comienza a remar hacia el mismo lado, mi Dios, para que esta iglesia crezca, para que seamos fortalecidos, para que el parque industrial, aleluya, pueda crecer, mi Dios. Bendito eres tú, mi buen Señor del cielo. Santo, poderoso y santo. Frente a ti, mi Dios, no somos nada. Frente a ti, Señor, no somos nada. Pero si tú, mi Jesús, Alabado es tu nombre, mi buen Jesús. eres el que bendice a tu iglesia, el que te pasea por la reunión, mi Jesús. Amén. Aleluya, el que pone atención, apresta su oído Amén. y pone su corazón atento a escuchar lo que mi boca y mi alma está diciendo. Permite que mis palabras, mi Jesús, aleluya, salgan de lo profundo de mi corazón y puedan llegar delante de ti, mi Dios, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que en el nombre de Jesús, aleluya, este día, mi Dios, que hemos aprendido, aleluya, esta lección, mi Dios,